millonario humilló y despidió a un jardinero. No sirvo para convivir con gente que apesta a pobreza. Días después, él regresó para recoger sus cosas y sorprendió a todos estacionando su coche de lujo frente a la mansión. La noche caía sobre la lujosa propiedad de Ricardo Villalobos, un imperio de mármol, cristal y vanidad. Aquella mansión no era solo un hogar, sino un símbolo de estatus y superioridad. Un palacio donde desfilaba su fortuna sin fijarse jamás en quienes garantizaban su comodidad. Ese día, Ricardo recibía a invitados ilustres. Hombres de traje, mujeres con vestidos de seda, todos riendo de chistes que solo tenían gracia para aquellos cuyas cuentas bancarias jamás conocían límites. Las copas tintineaban, los empleados corrían discretamente por los pasillos y todo seguía, según lo previsto, al menos hasta que algo inesperado sucediera. Afuera, en el inmenso jardín de la propiedad, Tomás Miranda finalizaba su trabajo. Sus manos callosas sostenían una pala mientras limpiaba la zona alrededor de la fuente. Durante más de 10 años, Tomás había trabajado como cuidador de la mansión. Conocía cada rincón de la casa mejor que su propio dueño. Siempre silencioso, dedicado y leal a sus labores, jamás había tenido problemas. Pero esa noche, sin saberlo, sería la última que pasaría allí como empleado. Un pequeño incidente, algo insignificante para cualquiera con sentido común, bastó para desatar la ira de Ricardo. El empresario caminaba por el jardín sosteniendo un vaso de whisky importado mientras se vanagloriaba de una nueva adquisición en el sector inmobiliario. Pero, al ver un poco de tierra esparcida sobre el pavimento de piedra blanca, su rostro se contrajo con desagrado. Odiaba cualquier cosa que no se ajustara a su idea de perfección absoluta. ¿Qué es esto? Su voz resonó cortante y sofocando el murmullo de los invitados. Todas las miradas se volvieron hacia él. Tomás, que apenas había tenido tiempo de secarse el sudor de la frente, se giró sorprendido. Fue el viento, señor. Estaba terminando de recoger las hojas. Ricardo dio un paso al frente, el rostro tomado por el desprecio. Sus ojos examinaban a Tomás como si contemplara un objeto defectuoso. Así que ni para barrer el jardín. ¿Sirves? El tono de su voz destilaba una frialdad que atravesaba cualquier dignidad humana. ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Y todavía no aprendiste a mantener un simple piso limpio? Los invitados presenciaban la escena, algunos con incomodidad, otros entretenidos con el espectáculo de humillación. Tomás, sin tener opción, bajó la cabeza y respiró hondo. Nunca había sido de confrontar a los patrones, pero aquello sobrepasaba todo límite. Señor Villalobos, siempre he cumplido con mi trabajo dedicadamente. Nunca hubo quejas antes. Ricardo se rió. Una risa seca, arrogante, que hizo que Tomás sintiera algo que jamás había experimentado allí. Vergüenza de sí mismo. ¿Dedicación? Tomó un trago de whisky, meneando la cabeza con desdén. ¿Crees que trabajar como un perro en este lugar vale algo? Tú y los demás empleados solo están aquí porque yo lo permito. No sirvo para convivir con gente que apesta a pobreza. No soporto verte ni un minuto más. Agarra tus cosas y lárgate ahora mismo. Estás despedido. Un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Ni una voz, ni un solo sonido. Apenas el latido acelerado del corazón de Tomás, que sintió cómo la humillación le calaba hasta los huesos. Los otros empleados, ocultos en la penumbra, observaban sin poder hacer nada. Sabían que oponerse a Ricardo significaba la ruina. Tomás, aún con la pala en la mano, sintió que le temblaban los dedos. No era por ira, sino por el dolor de ser tratado como un objeto desechable. Durante años había entregado su sudor a esa casa. Trabajaba bajo el sol y la lluvia, sin faltar un solo día, y de repente lo echaban como si no valiera nada. Alzó la vista y se encontró con la mirada de Ricardo. El millonario se erguía altivo, como esperando que Tomás suplicara, llorara o pidiera una segunda oportunidad. Pero Tomás no iba a hacer eso. No se rebajaría más ante un hombre
que veía a los demás como peldaños de un imperio sin alma. Entonces, en un tono sereno pero cargado de algo que Ricardo no entendió, esbozó una leve sonrisa y dijo: «La vida da muchas vueltas, señor Villalobos. Nos veremos en otras circunstancias». Emaús, sin añadir palabra alguna, se dio la vuelta y salió de la propiedad. Mientras se alejaba por la puerta, Ricardo tomó otro trago de whisky y masculló, para sí, patético. Lo que él no sabía era que ese instante marcaría el inicio de su propia caída. La calle parecía más oscura esa noche. Tomás caminaba sin rumbo, sujetando una pequeña bolsa con su ropa y sus pocas pertenencias. La sensación de vacío era aplastante, y cada paso resonaba en su mente con la misma pregunta incómoda: ¿y ahora qué? Durante años, su rutina había sido tan predecible como el amanecer. Se levantaba antes del amanecer, organizaba la casa, mantenía los jardines impecables, revisaba que todo funcionara en la mansión Villalobos. Ahora, ¿qué le quedaba? Solo el silencio y la incertidumbre de un futuro que jamás había planeado. Llegó a su pequeño departamento alquilado en una zona modesta de la ciudad, un lugar sencillo, pero que durante años fue su refugio. Dejó la bolsa en el suelo y se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso de la realidad caerle encima. Estaba desempleado, sin referencias, sin un plan. El mercado laboral no era amable con hombres de su edad, sin estudios más allá de la educación básica. Había trabajado toda su vida con las manos, pero ¿de qué servía eso ahora? Casi nadie parecía dispuesto a pagar por ello. Tomó su teléfono y abrió la lista de contactos, dudando. ¿Quién podría ayudarlo? ¿Los otros empleados de la mansión? Ninguno se atrevería a desafiar a Ricardo por temor a perder su propio sustento. ¿Viejos amigos? Eran pocos, y ninguno tenía los recursos necesarios para ofrecerle algo más que palabras de aliento. Sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que, después de tantos años dedicados al trabajo, estaba totalmente solo. A la mañana siguiente, se vistió con su atuendo más decente y salió en busca de un nuevo empleo. Caminó durante horas, tocando puertas, pero con cada negativa, su esperanza se desvanecía un poco más. En un hotel de lujo, el gerente le dijo que buscaban empleados más jóvenes y dinámicos. En una inmobiliaria, necesitaban a alguien con experiencia administrativa. Las miradas condescendientes y las sonrisas forzadas empezaron a doler más que los rechazos. Por la tarde, se sentó en un banco del parque observando el ir y venir de la ciudad. Los imponentes edificios y los autos lujosos pasaban con prisa, indiferentes a su existencia. Esa misma ciudad, que siempre había estado ahí, ahora parecía rechazarlo. Tragó saliva al sentir el peso del fracaso. Toda su vida había evitado depender de la caridad o favores, pero en ese momento notó que el fantasma de la desesperación rondaba demasiado cerca. Recordó algo que llevaba mucho tiempo olvidado: Benjamín Castro, un viejo amigo de los tiempos en que hacía pequeñas reparaciones antes de entrar a la mansión. Benjamín era mecánico y tenía un pequeño taller en la periferia. Quizá pudiera ofrecerle un trabajo temporal, algo que le diera tiempo para encontrar una solución real. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y marcó su número. Era la primera vez en muchos años que pedía ayuda. Benjamín contestó con un entusiasmo que contrastaba con el ánimo decaído de Tomás. «Tomás, ¿cuánto tiempo, mi hermano? ¿A qué debo el honor?» Tomás dudó, pasándose la mano por la cara. Sintió un nudo en la garganta al admitir en voz alta su nueva realidad. «Necesito trabajo, Benjamín. Lo que sea. Me despidieron». Del otro lado de la línea, un breve silencio. Benjamín conocía bien a Tomás y entendía que jamás habría hecho esa llamada si no estuviera realmente desesperado. «Vente para acá, lo hablamos en persona». Tomás colgó y respiró hondo. No le gustaba la idea de depender de alguien, pero no tenía otra opción. Tomó su mochila y se dirigió al taller, sintiendo que, de alguna manera, ese encuentro podía ser el primer paso hacia un nuevo inicio. El camino se le hizo más largo de lo habitual, como si cada paso le recordara lo que había perdido.
Pero no había tiempo para lamentarse. Si no encontraba una salida, la realidad terminaría por aplastarlo. El taller de Benjamín Castro era un pequeño galpón en la periferia, donde el olor a grasa y aceite quemado se mezclaba con el constante sonido de herramientas golpeando el metal. Un sitio modesto, sin lujos, pero lleno de honestidad y esfuerzo. Tomás llegó sintiéndose más pequeño que nunca, como si cada paso hasta allí fuera un recuerdo de su caída. Antes, trabajaba en una de las casas más opulentas de la ciudad. Ahora, estaba allí, sin saber muy bien qué pedir. Al entrar, vio a Benjamín agachado junto a un auto desmontado, con las manos llenas de grasa y una sonrisa genuina. Se incorporó, limpiándose en un trapo manchado, y miró a su amigo con una mezcla de preocupación y sorpresa. «Así que el todopoderoso Ricardo Villalobos te dio la patada, ¿no?», comentó Benjamín, sin ánimo de burlarse, pero dejando claro que no le sorprendía. Tomás suspiró sentándose en un banco de metal arrinconado en el taller. Por un momento, contempló el lugar y sintió un leve pinchazo de envidia. Benjamín no era rico, pero tenía algo que él jamás había tenido: independencia. Trabajar para otros nunca le había dado verdadera seguridad. Bastaba un gesto de arrogancia del patrón para que todo lo que había construido se desvaneciera, tal como le ocurrió. Sí, y ahora estoy aquí, sin un plan, sin dinero y sin idea de qué hacer. ¿Hay algo que puedas ofrecerme? Cualquier cosa. Benjamín se rascó la barbilla mientras miraba alrededor. El taller era su vida, pero no era el lugar ideal para un hombre como Tomás. Sabía que no tenía idea de mecánica, aunque sí era un experto en reparaciones y mantenimientos varios. «No necesito a otro mecánico, Tomás. Pero dime algo, ¿todavía se te da bien eso de las reparaciones y el mantenimiento?» Tomás levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Durante años se había encargado de que la mansión de Villalobos funcionara a la perfección. Cambiar focos fundidos, arreglar filtraciones, pintar, reparar desperfectos eléctricos e hidráulicos, pero nunca pensó en ello como un talento, sino más bien como parte de su trabajo. Supongo que sí, pero ¿quién pagaría por eso? Benjamín se cruzó de brazos y se rió en voz baja. ¿Has pensado que hay muchas casas como la de Villalobos, y todas requieren mantenimiento? Solo que los dueños son demasiado exigentes para contratar a cualquiera. Quieren a alguien confiable, que sepa tratar con el tipo de lujo que tienen. La idea empezó a tomar forma lentamente en la mente de Tomás. Durante años había conocido los entresijos de las casas ricas, sabía cómo pensaban esos millonarios y qué exigían. Conocía los materiales que preferían, los cuidados que esperaban y la forma en que querían que se hicieran las cosas. Benjamín notó el destello en sus ojos y continuó. «Tú conoces ese mundo, Tomás. Sabes cómo piensan esos tipos. No necesitas volver a trabajar para uno en exclusiva. Puedes trabajar para todos, a tu manera». La idea, en un principio, sonaba descabellada, pero mientras seguían hablando, Tomás se dio cuenta de que quizá ahí estaba la solución que tanto necesitaba. Y lo mejor, ya no dependería del humor de un patrón para sobrevivir. Claro, que para empezar necesitaba algo esencial: herramientas, contactos y un primer cliente que confiara en él. «¿Y si no funciona?», preguntó vacilante, temeroso de invertirlo todo en esa idea. Benjamín sonrió, dándole una palmada en el hombro. «Si algo he aprendido en la vida, Tomás, es que quien trabaja de verdad siempre encuentra la forma. Empieza poco a poco, casa por casa, y pronto ganarás más de lo que te pagaba Villalobos, y lo mejor, sin que nadie te pisotee». En ese instante, Tomás comprendió que estaba ante su única oportunidad real de un nuevo comienzo. Ferti, y esta vez, no dejaría que nadie decidiera su destino más que él mismo. En los días que siguieron, Tomás se volcó por completo a la idea de montar su propio negocio. Por primera vez en años, sentía algo distinto recorriéndole las venas, una mezcla de esperanza y miedo. No se trataba solo de sobrevivir, era la posibilidad real de cambiar su vida para siempre. Ya no quería ser un empleado desechable,
alguien que dependiera de la buena voluntad de un patrón arrogante. Quería ser dueño de su propio destino. Con los pocos ahorros que le quedaban, compró un juego básico de herramientas. Cada centavo se gastó con sumo cuidado, pues no había margen de error. Sin un plan de respaldo, si fracasaba, el fondo del pozo sería aún más hondo. Ferty imprimió tarjetas de presentación sencillas, sin lujos, donde solo figuraban Miranda Mantenimiento Residencial y un número de contacto. Ahora solo faltaba lo más difícil, el primer cliente. Lo que Tomás no imaginaba era que la suerte empezaría a soplar a su favor de la forma más inesperada. Esa misma semana, mientras caminaba por la colonia donde antes trabajaba, vio a una señora mayor parada en la banqueta, observando con preocupación a un grupo de obreros que subían escaleras para inspeccionar el techo de su casa. Reconoció a la mujer de inmediato. Se trataba de Leonor Hernández, una de las socialites más influyentes de la ciudad. Viuda desde hacía años, se la conocía por su temperamento fuerte y el cuidado meticuloso que ponía en su propiedad. Al acercarse, Tomás notó la expresión de frustración en el rostro de la señora. Sin titubear, se situó a su lado y preguntó con respeto: ¿Algún problema, señora Hernández? Ella, sorprendida de verlo allí, tardó unos segundos en responder: Estos trabajadores intentan estafarme. Dicen que necesito reformar todo el techo y me están cobrando una fortuna, pero sé que no está tan mal. Mi difunto esposo solía encargarse de esto él mismo. Necesito a alguien de confianza, no aprovechados. La oportunidad estaba frente a él, servida en bandeja. Tomás miró a los obreros y luego a la señora, sintiendo un impulso repentino de actuar. Si me lo permite, podría revisarlo. Estuve 10 años ocupándome de la mansión Villalobos. Sé lo que hago. No le cobraría nada por echarle un ojo. Hernández entrecerró los ojos, estudiándolo. No era mujer fácil de convencer, pero algo en la postura de Tomás la hizo ceder. Tal vez porque él no intentaba vender nada, sino ofrecer un favor honesto. Está bien, suba y dígame qué opina. Pero si intenta engañarme como estos, le juro que no quiero volver a verle ni de lejos. Tomás tomó una escalera prestada y subió al techo. En pocos minutos, confirmó lo que ya sospechaba. Los obreros exageraban el diagnóstico para sacarle más dinero a la viuda. El techo requería unos arreglos, pero nada que justificara la cifra desorbitada que pedían. Bajó con cuidado y se limpió las manos en el pantalón antes de dirigirse a la señora. No hace falta una reforma completa, señora. Solo hay algunas tejas que se deben sustituir y un pequeño escape que podría arreglar en una tarde. Nada que cueste ni una décima parte de lo que pedían. La mujer lo miró fijamente y después dirigió la mirada a los obreros, que de pronto se veían muy nerviosos. Con un gesto seco, los despidió de inmediato. Si lo que dice es verdad, hágalo, pero quiero un trabajo impecable. Si queda... Bien, le recomendaré con mis amigas. Y créame, Tomás, ellas tienen muchas casas que necesitan mantenimiento. Así fue como empezó todo. Con un trabajo sencillo, honesto y bien hecho, Tomás consiguió a la primera clienta, que abriría las puertas a decenas de nuevos contactos. Fiel a su palabra, Leonor Hernández habló a su extensa red de amigos sobre él, y en pocas semanas el teléfono de Tomás no dejaba de sonar. Esas mansiones que antes solo veía por fuera, ahora lo llamaban para arreglos, pinturas, instalaciones y reparaciones de todo tipo. El dinero empezó a llegar, y por primera vez en mucho tiempo respiró aliviado. El trabajo era duro, pero cada gota de sudor valía la pena, porque ahora lo hacía por cuenta propia. Tomás sintió en ese momento que estaba a punto de reescribir su historia. Y lo más irónico de todo, su nombre comenzaba a correr de boca en boca entre los millonarios de la ciudad, y no tardaría en llegar a oídos de Ricardo Villalobos. Los meses siguientes fueron un auténtico torbellino para Tomás Miranda. Lo que comenzó como un servicio de pequeñas reparaciones creció de forma inesperada. El boca a boca en las zonas más acomodadas de la ciudad provocó que su teléfono no parara de sonar.
Miranda Mantenimiento Residencial ya era sinónimo de confianza, y Tomás pronto se dio cuenta de que necesitaba adaptarse a la creciente demanda. Al principio intentó encargarse de todo él solo. Quería asegurarse de que cada trabajo fuera impecable, de que cada cliente quedara con ganas de volver a llamarlo. Pero a medida que llegaban nuevos encargos, se dio cuenta de que era imposible seguir sin ayuda. Tomó entonces una decisión importante: contratar a otros trabajadores para formar un equipo, gente como él, expertos en oficios, pero que muchas veces el mercado rechazaba por no tener un título universitario o un currículum brillante. En pocos meses, aquel pequeño servicio se convirtió en una empresa. Ahora Tomás no solo era un prestador, sino un empresario. El esfuerzo empezó a dar frutos. Por primera vez en su vida, no solo le alcanzaba para pagar las facturas, estaba prosperando. Empezó a ahorrar, invirtió en mejores herramientas y, tras años conduciendo un coche viejo que apenas se mantenía en marcha, tomó una decisión: comprar un vehículo que reflejara su nuevo estatus. Después de investigar bastante, se decidió por un Cadillac XT6, una SUV elegante pero sin extravagancias, algo que transmitía profesionalidad sin caer en la ostentación. Era un símbolo silencioso de su evolución. Cuando lo estacionó, frente a su recién estrenada oficina por primera vez, se quedó unos segundos contemplando su reflejo en el cristal. El hombre que ahora veía no se parecía al que salió de la mansión Villalobos meses atrás, humillado y sin rumbo. La ironía del destino se haría aún más evidente los días siguientes. Una mañana, mientras revisaba la lista de trabajos del día, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con su tono habitual, profesional, pero enseguida notó que se trataba de alguien importante. «Buenos días, señor Miranda. Mi nombre es Juan Pablo Pérez. Soy inversionista y estoy interesado en hablar con usted sobre una posible colaboración». Tomás frunció el ceño. ¿Un inversionista? Hasta ese momento no había pensado en llevar su empresa a un nivel más alto, pero hacía unas cuantas semanas que se veía obligado a rechazar encargos por falta de capacidad. Sí, tal vez era la oportunidad que buscaba. Concretó la reunión para la tarde siguiente, en un restaurante discreto pero elegante. Cuando llegó, Juan Pablo ya lo esperaba. Se trataba de un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, aunque sin la soberbia que Tomás había aprendido a detestar en otros millonarios. Había algo diferente en él, una serenidad sin alardes. «Señor Miranda, iré directo al grano. He seguido de cerca su negocio. Sus servicios gozan de una gran reputación entre gente que conozco. Pero sé que ha estado rechazando trabajos por falta de personal. Quiero invertir en usted, ampliar su empresa y convertirla en el referente del mantenimiento residencial de alto nivel». Tomás se quedó callado un instante. El hombre hablaba con convicción y la propuesta era tentadora. «¿Y por qué yo? Hay muchas otras empresas en el sector». Juan Pablo esbozó una leve sonrisa y cruzó las manos sobre la mesa. «Porque usted tiene algo que los demás no tienen: credibilidad. La gente adinerada confía en usted porque sabe que proviene de su mismo entorno, que entiende sus exigencias. Además, no veo arrogancia en usted, señor Miranda. Solo invierto en personas que valoran el trabajo honesto». Las palabras resonaron hondo en Tomás. Durante años fue tratado como alguien invisible, un sirviente sin valor. Ahora tenía frente a él a un inversionista dispuesto a reconocer lo que había levantado con sus propias manos. Ya no era un empleado, era alguien digno de una sociedad. De negocios. Pero Juan Pablo tenía algo más que decir. «Y hay otra razón, Tomás. Su historia me recuerda a la de un viejo conocido mío, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por culpa de su ego, Ricardo Villalobos». Al oír ese nombre, Tomás sintió un escalofrío. El pasado volvía a su vida de una forma inesperada. Juan Pablo notó su reacción y asintió con gravedad. «Imagino que le suene ese nombre. Pues sepa que su antiguo patrón está en la ruina. Perdió la empresa, los bienes, y ahora intenta encontrar la forma de salir adelante». Tomás se quedó en silencio, asimilando esa noticia.
Había cargado la humillación de aquel día durante mucho tiempo, pero jamás imaginó que el destino fuera a golpear a Ricardo de forma tan precisa. Ahora entendía que la verdadera venganza no era humillarlo, sino verlo probar su propia medicina. Señor Pérez, agradezco su propuesta, pero déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree que Villalobos está listo para trabajar para alguien como yo? Juan Pablo se rió, sin ocultar cierto interés por la ironía de la situación. Esa es una excelente pregunta, pero la vida siempre encuentra el modo de enseñarnos las lecciones correctas, ¿no cree? Tomás respiró hondo. El destino acababa de colocar la pieza final en el tablero. Ahora solo quedaba esperar a ver cómo reaccionaría Ricardo Villalobos al descubrir que su futuro dependía del hombre al que había despreciado. Los días en que Ricardo Villalobos dominaba el mundo de los negocios con su arrogancia y su desprecio hacia los menos favorecidos habían quedado atrás. Su imperio, que otrora firme e indiscutible, empezó a venirse abajo como un castillo de naipes sacudido por el viento. La fortuna que había amasado a lo largo de los años no bastó para protegerlo de malas decisiones, de su codicia desmedida y de la confianza ciega que depositó en socios que no dudaron en abandonarlo cuando vieron que su reinado tocaba a su fin. La crisis comenzó de forma casi imperceptible. Negocios que habían sido rentables empezaron a arrojar pérdidas, el mercado inmobiliario entró en un periodo inestable y las inversiones que parecían prometedoras se convirtieron en trampas financieras. Al principio, Ricardo se negó a aceptar la realidad. Siempre había creído estar por encima del fracaso, que su experiencia y contactos lo salvarían, pero cuando descubrió que los acreedores llamaban a su puerta y que sus fondos de emergencia no eran tan inagotables como pensaba, apareció la primera grieta real en su confianza. La ruina económica solo fue el primer paso. Su esposa, que durante años había disfrutado del lujo y la estabilidad que él le brindaba, no dudó en pedir el divorcio cuando vio que los días de abundancia habían terminado. No deseaba estar junto a un hombre que ahora se aferraba a lo poco que le quedaba. Los amigos, aquellos que siempre reían de sus chistes y adulaban su arrogancia, desaparecieron, ocupados en otros asuntos. Los eventos exclusivos, donde él era la atracción principal, seguían celebrándose sin incluirlo siquiera en la lista de invitados. Perder la mansión fue el golpe más duro. Ricardo Villalobos, el hombre que despreciaba a quien olía a pobreza, que juzgaba a los menos afortunados, veía ahora sus pertenencias salir de la casa que un día llamó hogar. El banco embargó la propiedad y se vio obligado a mudarse a un lugar más modesto. Ya no había lujos, ni empleados, ni nadie que le sirviera el café por la mañana o le preparara esas cenas sofisticadas. Por primera vez en años, tenía que hacer cosas que nunca había imaginado. Cocinar su propia comida, lavar su ropa, buscar la forma de gastar menos. Su nuevo hogar, un departamento sencillo en una colonia lejos del centro de lujo al que estaba acostumbrado, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Las paredes ya no lucían obras de arte carísimas, ni los muebles eran piezas exclusivas de diseñador. Todo era común, como en tantas otras viviendas, sin nada que gritara poder o estatus. Sin embargo, lo que más le carcomía por dentro no era la falta de dinero o el cambio de comodidades, sino la soledad. Ricardo siempre había creído que su fortuna lo hacía valioso. Sin dinero, descubrió que no tenía a nadie a su lado. Sus hijos, criados entre lujos, no mostraban interés en visitarlo. Su exesposa estaba rehaciendo su vida con alguien más acomodado. Sus antiguos amigos millonarios lo trataban como a un desconocido. Toda la gente que él creyó que solo servía para obedecer, resultó ser más digna que quienes lo abandonaron. Ahora, él era el desechado. En ese estado de decadencia, Ricardo empezó a buscar trabajo. El hombre que había dirigido empresas que daba órdenes sin dudar, se enfrentaba a la cruda realidad de no ser deseado en el mercado. Nadie quería contratar a un exmagnate arruinado, sobre todo a uno con fama de despreciar a los demás. Sin opciones,
Empezó a buscar cualquier empleo que le diera un mínimo de estabilidad, algo que le permitiera subsistir. Su orgullo, antes indestructible, se resquebrajaba un poco más con cada puerta cerrada, con cada "no estamos contratando" y cada mirada de desconfianza al leer su currículo. Entonces encontró un anuncio curioso. Empresa de mantenimiento residencial solicita personal con urgencia, preferencia a personas con experiencia en gestión y supervisión de equipos. Ricardo frunció el ceño al leer el nombre de la empresa, Miranda Mantenimiento Residencial. Al principio no estableció la conexión, pero pasados unos minutos, el recuerdo del apellido regresó como un mazazo. Miranda, Tomás Miranda, el cuidador al que había humillado y despedido sin miramientos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó el teléfono, dudó un instante y marcó el número. Una voz profesional respondió al otro lado. Miranda Mantenimiento Residencial. ¿En qué podemos ayudarle? Por un momento, Ricardo no supo qué decir. La garganta se le secó y su orgullo le gritó que colgara, que buscara otra alternativa. Pero la realidad era implacable, no le quedaban más. «Llamo por la vacante de trabajo», respondió la voz casi en un susurro. El silencio al otro lado duró un instante, pero a Ricardo le pareció eterno. «Ah, sí, seguimos contratando». «Puede venir mañana a una entrevista», Ricardo confirmó y colgó. Se dejó caer sobre la cama, mirando las paredes desnudas del departamento. Hasta ahí había llegado. El destino cerraba un círculo. El hombre que creía que solo el dinero importaba, ahora se veía obligado a pedir empleo al mismo a quien un día había desechado. Cerró los ojos y respiró profundo. Al día siguiente tendría que enfrentarse a Tomás Miranda. Y esta vez lo haría como un hombre vencido, no como un patrón. Esa noche, Ricardo durmió mal. La idea de presentarse ante Tomás Miranda como posible empleador le taladraba la cabeza como un veneno lento. La ironía del destino era implacable y él lo sabía mejor que nadie. Aquel al que había humillado, al que trató como basura, ahora era el único capaz de tenderle una mano. Por la mañana, se puso la única ropa formal que aún conservaba, un traje que le quedaba mal tras haber pasado años guardado. El tejido le apretaba en algunas partes y en otras colgaba, como revelando el tiempo y la vida que habían pasado. Se miró al espejo y notó un nudo en la garganta. Ya no era el hombre imponente que dominaba el mercado. Su piel se veía más avejentada, sus ojos cansados y un leve temblor de duda recorría su postura. El tiempo, que antes parecía su aliado, mostraba ahora las marcas de su debacle. Salió de su departamento modesto y tomó el transporte público, algo que no hacía desde hacía décadas, para dirigirse a su primer día de entrevista en Miranda Mantenimiento Residencial. El trayecto se convirtió en un desfile de humillaciones internas. Cada kilómetro recorrido, cada mirada indiferente de la gente alrededor, le recordaba que ya no era un hombre poderoso. Al llegar a la dirección de la empresa, se detuvo un instante ante la puerta. El edificio era sencillo, práctico, sin lujos, pero ordenado y bien organizado. No había señales de ostentación, solo de eficacia. Inspiró hondo y entró, sintiendo un escalofrío. La recepcionista, una mujer joven y amable, lo saludó con profesionalidad. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Ricardo se aclaró la garganta, intentando mantener la compostura. «Tengo una entrevista de trabajo programada». La recepcionista revisó su agenda y asintió. «Sí, señor. Espere por favor en la sala contigua. El señor Miranda está terminando una reunión». Ricardo sintió que esas palabras lo golpeaban. El señor Miranda. Jamás imaginó que un día escucharía ese título asociado a Tomás. Antes, Miranda era un apellido insignificante para él. Ahora, era el de un empresario exitoso. Se sentó en la sala de espera, viendo cómo la gente iba y venía por los pasillos. Hombres y mujeres bien formados, cargando equipos de mantenimiento, organizando agendas y servicios. Todo funcionaba con armonía, diferente del caos corporativo que él había dirigido, donde la arrogancia marcaba las decisiones.
A los pocos minutos, la puerta de la sala de reuniones se abrió y por ella salió Tomás Miranda. Ricardo contuvo el aliento al verlo. Aquel a quien un día despreció, ahora se mostraba totalmente diferente. Tomás vestía una camisa de vestir bien planchada, sin lujos excesivos y con la postura de alguien que sabe dónde está y a dónde quiere llegar. Su expresión era tranquila, segura, y no había rastros de sumisión en su mirada. Sus miradas se cruzaron durante un instante con la visión eterna. Ricardo esperaba el público en los ojos de Tomás. Tal vez desprecio, pero allí, algo de indiferencia. Señor Villalobos, Tomás contundente, como cumpliendo un contrato, podría acompañarme a mi oficina. Ricardo sintió una oleada de vergüenza. Caminar tras él hasta aquella oficina fue un tramo más largo que había recorrido solo. Una vez dentro, Tomás cerró la puerta y le indicó con un gesto que se sentara frente a su escritorio. Ni un saludo excesivamente cordial, ni una charla para romper el hielo. Solo trabajo. Señor Villalobos, bienvenido, dijo Tomás, con voz tranquila, aunque firme. Pase a mi despacho. Ricardo asintió sin saber qué responder. Resultaba extrañísimo que ese hombre, a quien había humillado tanto tiempo atrás, lo tratara ahora con total neutralidad. Tomás tomó una carpeta y se la pasó por encima del escritorio. Aquí tiene su solicitud, sus funciones y la propuesta de salario. El puesto es de supervisor para organizar plazos, manejar demandas y garantizar que las órdenes de servicio se cumplan sin errores. Sé que ha dirigido equipos antes y creo que podrá adaptarse rápido. Ricardo recibió los papeles sintiendo la carga de cada palabra. El sueldo era mucho menor de lo que algún día llegó a percibir, pero lo bastante como para subsistir. Todavía le escocía pensar que trabajaría para Tomás, aunque no le quedara otra opción. Lo entiendo. Le agradezco la oportunidad, contestó y su voz le sonó rara hasta a sí mismo. No estaba acostumbrado a dar las gracias. Tomás lo miró un instante antes de proseguir. Señor Villalobos, necesito que entienda algo. Aquí usted no es un exmagnate ni un exempresario reconocido. Es un empleado más, igual que los demás, y, al igual que los demás, le tratará con respeto, siempre que usted también lo haga. Ricardo mantuvo la postura rígida, pero sintió un pinchazo de incomodidad. Tenía claro que aquello no era solo una norma de la empresa, sino una lección. Claro, lo comprendo bien. Tomás se reclinó un poco en el asiento y apoyó los codos sobre la mesa. Espero que así sea. A diferencia de usted en el pasado, yo no grito a mis empleados, pero tampoco mantengo a nadie que no sepa trabajar. ¿Qué en equipo? El golpe fue sutil, pero certero. Ricardo notó cómo se le encendía un leve ardor interno, pero se obligó a mantener la calma. Daré lo mejor de mí. Tomás asintió, como si esa respuesta fuera la única posible. Excelente. Entonces puede empezar. El jefe de operaciones le presentará al equipo y le explicará nuestros procesos. Bienvenido al trabajo, señor Villalobos. Ricardo se levantó, tomó los documentos y salió sin mirar atrás. Cada paso que daba en aquella oficina era una prueba de cuánto había cambiado su vida. Ahora formaba parte de eso, no como jefe, sino como uno más. Al llegar al área de operaciones, sintió la curiosidad de los empleados. Muchos sabían quién era, el exmillonario que ahora trabajaba como supervisor. No hubo risas ni murmullos, pero Ricardo percibió cierto juicio mudo en el ambiente. Un hombre llamado David, jefe de operaciones, se acercó para presentarle al equipo y explicarle la rutina de la empresa. Buenos días, señor Villalobos. Espero que esté listo para ensuciarse las manos. Aquí nadie se queda quieto. Ricardo apretó la mandíbula, pero sonrió con un mínimo esfuerzo. Siempre. Listo. David asintió y empezó a describirle sus funciones. Mientras lo escuchaba, Ricardo sintió un nuevo tipo de miedo. No era el temor a fracasar, sino a descubrir que, por primera vez en su vida, solo era un hombre común, sin privilegios ni poder y sin nadie que lo defendiera. La vida lo había llevado hasta allí. Ahora le tocaba decidir si aprendería
la lección o dejaría que el orgullo lo hundiera para siempre. A la mañana siguiente, Tomás Miranda llegó antes de lo habitual a su oficina. El encuentro con Ricardo Villalobos la tarde anterior le había dejado un sabor extraño, una mezcla de satisfacción y desasosiego. El destino le había puesto en bandeja la ocasión de vengarse, de humillar al hombre que un día lo despreció. Pero ahora, con la oportunidad real de invertir los papeles, no tenía tan claro qué hacer. Se sentó en su escritorio y abrió la carpeta con el currículum de Ricardo. Resultaba casi cómico ver la trayectoria de un hombre que, hasta hacía poco, parecía intocable. Antes, sus credenciales eran impresionantes y su influencia en el mercado inmobiliario lo convertía en un referente. Ahora, no era más que un aspirante necesitado de una oportunidad. Tomás leyó cada línea y se dio cuenta de algo curioso. Aunque la experiencia de Ricardo era indudable, había un enorme vacío en su historia. Nunca tuvo que empezar desde abajo, nunca enfrentó desafíos que no se solucionaran con dinero. Siempre estuvo arriba, dictando órdenes, sin acatar ninguna. La puerta del despacho se abrió y entró Benjamín Castro, su amigo y ahora socio en la ampliación del negocio, con una taza de café en la mano. Al ver la expresión reflexiva de Tomás, alzó una ceja. Todavía pensando en Villalobos, Tomás suspiró, cerrando la carpeta y poniendo las manos encima. Es raro, Benjamín. Durante años soñé con el día en que podría mirarlo a los ojos y saber que yo gané. Y ahora que ese momento llegó, no estoy seguro de qué hacer con él. Benjamín arrimó una silla y se sentó al otro lado de la mesa. Tras dar un sorbo a su café, respondió: ¿Quieres saber lo que haría yo? Lo mandaría al diablo. Ese tipo te humilló delante de todos, Tomás. No solo te despidió, sino que te aplastó como si no valieras nada, y ahora está probando su propia medicina. Yo lo llamaría justicia del destino. Tomás se quedó callado unos segundos. La idea de despacharlo era tentadora, pero había algo que le impedía tomar esa decisión a la ligera. Lo entiendo, Benjamín. ¿Pero si acaso la verdadera justicia es pagarle con la misma moneda? Benjamín soltó una risa irónica y se encogió de hombros. ¿Y si lo es? Tienes la oportunidad ahora mismo. Tomás se reclinó en la silla, mirando al techo. ¿Realmente buscaba venganza o buscaba demostrarse a sí mismo que no era como Ricardo? El silencio se rompió con un pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Y si lo contrato? Benjamín abrió los ojos de par en par, genuinamente sorprendido. ¿Estás loco? ¿Contratar a ese tipo? Tomás sacudió la cabeza lentamente, como si se pusiera a prueba. Piénsalo. Ese hombre jamás ha sabido lo que es estar abajo. Siempre se creyó superior, intocable. Ahora necesita un empleo. No tiene a dónde ir. Si yo lo rechazo, ¿aprenderá algo? Solo seguirá culpando al mundo de su caída. Pero si lo pongo a trabajar aquí, bajo mis reglas y supervisión, se verá obligado a enfrentarse a una realidad que nunca imaginó. Benjamín guardó silencio un momento y luego soltó una carcajada incrédula. Si alguien me dice que llegaría el día en que vería a Ricardo Villalobos trabajando para Tomás Miranda, no lo creería. Pero, ¿sabes? Suena casi poético. Tomás tomó una hoja en blanco y escribió con trazo pausado y firme: «Felicidades, señor Villalobos. Está usted contratado». La dobló, la metió en un sobre y llamó a la recepcionista. «Hazle llegar esto a Villalobos cuanto antes. Por favor, quiero que lo reciba hoy mismo». La joven tomó el sobre y salió. Benjamín soltó de nuevo una risa, aún sorprendido por la decisión. «¿Y ahora qué? ¿Lo pones de conserje? ¿De ayudante de reparaciones?» Tomás sonrió apenas, aunque su mirada seguía seria. «No, Benjamín, hará exactamente lo que siempre hizo, ser un gestor. Pero esta vez tendrá que aprender a liderar de verdad, sin arrogancia, sin poder absoluto, sin pisotear a nadie. Y si no puede, entonces tendrá que enfrentarse a su propio fracaso». Benjamín asintió impresionado. «Eres mejor persona de lo que yo sería, Tomás. No tendría tanta paciencia». Tomás miró por la ventana, observando una ciudad que, antaño,
le pareció demasiado grande para él. No se trata de paciencia, Benjamín. Se trata de enseñar que la verdadera grandeza no está en tener dinero, sino en saber qué haces cuando lo pierdes todo. Ricardo Villalobos recibió el sobre al mediodía. El papel era sencillo, sin adornos, pero las palabras escritas cargaban un peso que no supo describir de inmediato. «Felicidades, señor Villalobos. Está usted contratado». Se quedó varios minutos mirando la carta, como sin saber si aquello era un triunfo o un recordatorio de su propia ruina. Durante años, él había sido el que escogía quién entraba y quién salía de sus empresas. Ahora era un empleado más, sujeto a la aprobación de otro para mantener su sustento. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Ricardo se vistió con su única camisa social decente, lejos de los lujosos trajes que un día formaron parte de su guardarropa, y tomó un autobús, algo que no hacía desde hacía décadas, rumbo a su primer día en Miranda Mantenimiento Residencial. El trayecto se le hizo un desfile de humillaciones internas. Cada mirada ajena, un recordatorio de que ya no era un hombre poderoso. Al llegar, lo recibió la misma profesionalidad exenta de halagos. La recepcionista lo condujo al despacho de Tomás, donde le darían las instrucciones iniciales. Ricardo se preparó mentalmente antes de entrar, sabiendo que ese encuentro sería diferente a cualquier otro que hubiera tenido en su vida. Tomás estaba sentado tras el escritorio, concentrado en unos documentos. Al verlo entrar, levantó la vista y señaló la silla de enfrente con un gesto breve. Ni saludos cordiales ni preguntas triviales, solo trabajo. «Señor Villalobos, bienvenido al equipo», dijo Tomás con tono sereno pero firme. «Tome asiento». Ricardo asintió sintiéndose extraño por la neutralidad de quien una vez fue su subordinado. Tomás sacó una carpeta y la deslizó por la mesa hacia él. «Aquí está su contrato, sus responsabilidades y su sueldo. Será supervisor de equipo, responsable de organizar los tiempos, asignar trabajos y asegurar que los reportes se cumplan sin demoras. Dado que tuvo experiencia en liderazgo, confío en que sabrá adaptarse». Ricardo tomó los papeles, notando la importancia de cada frase. El salario era notablemente menor a lo que un día tuvo, pero le bastaba para sobrevivir. Le dolía trabajar bajo las órdenes de Tomás, pero no podía elegir otra cosa. «Entiendo, le agradezco la oportunidad». Le resultó extraña hasta su propia voz, ahora sumisa. Tomás lo observó en silencio antes de continuar. «Señor Villalobos, quiero que quede claro, aquí no es usted un exmagnate, es un empleado más, como todos. Y tal como a los demás, lo trataré con respeto mientras usted cumpla con el suyo hacia los demás». Ricardo mantuvo el porte rígido, pero sintió un pellizco de incomodidad. Aquello no era solo una norma. Era una lección de vida. «Sí, señor Miranda, lo comprendo perfectamente». Tomás inclinó apenas la cabeza y juntó las manos sobre la mesa. «Espero que así sea. A diferencia de usted en el pasado, yo no le gritaré a nadie ni pisotearé a ningún empleado, pero tampoco toleraré a quien no sepa trabajar en equipo». Ese golpe sutil le escoció. Ricardo notó un ardor interno que tuvo que reprimir. «Haré todo lo posible». Tomás asintió como sabiendo que no había otra respuesta viable. «Bien, entonces empiece ya. El jefe de operaciones le enseñará la dinámica y le presentará al equipo. Bienvenido, señor Villalobos». Ricardo se puso en pie, tomó sus documentos y se marchó sin volverse. Cada paso que daba era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Ahora formaba parte de aquella empresa, pero no en la cima, sino como un empleado más. Al llegar al área operativa, sintió las miradas curiosas de algunos trabajadores. Muchos sabían quién era. El exmagnate que se vio obligado a trabajar de supervisor. No hubo risas ni burlas, pero Ricardo sintió la sombra de un juicio silencioso. Un hombre llamado David, jefe de operaciones, se acercó para mostrarle la dinámica de la empresa. «Buenos días, señor Villalobos. Espero que venga listo para el ajetreo. Aquí no hay descanso». Ricardo sonrió con esfuerzo. «Así que es muy listo para lo que haga falta».
David lo miró como midiendo su sinceridad, antes de explicarle sus funciones. Y mientras lo hacía, Ricardo sintió un miedo distinto, el de comprender que, por primera vez, no era el jefe, sino alguien común y corriente, con errores y aciertos, sin más protección que su propio trabajo. La vida lo había traído hasta allí. Quedaba por ver si aprendería la lección o se dejaría devorar por su orgullo. El primer mes de Ricardo Villalobos en Miranda Mantenimiento Residencial fue un choque de realidad. Acostumbrado a estar arriba, ahora tenía que responder a superiores, acatar órdenes y lidiar con empleados que no lo veían como alguien especial. No había lujos ni privilegios, solo trabajo duro y una rutina que no hacía excepciones para su viejo estatus. Al principio, su orgullo pesó más. Intentó comportarse como el líder que solía ser, imponiendo su visión y creyendo que podía modelar las operaciones de la empresa a su antojo. Pero pronto descubrió que nadie allí le debía nada. Los trabajadores ya sabían su oficio y tenían procedimientos claros y, para su mayor humillación, no lo necesitaban para que todo funcionara bien. Hubo momentos en que quiso rendirse. Cada día era un recordatorio de que lo había perdido todo, pero al mismo tiempo había algo en el esfuerzo honesto y la rutina sencilla que empezó a despertar en él una reflexión profunda. Por primera vez en muchos años, se veía rodeado de gente que trabajaba no por poder o por capricho, sino por el pan de cada día, para sostener a sus familias y vivir con dignidad. Era una realidad que siempre había evitado, pero que ahora lo obligaba a mirar sus errores de frente. Un día particularmente duro, Ricardo cometió un fallo al asignar los servicios y agendó a las cuadrillas en sitios equivocados. Eso provocó retrasos y clientes insatisfechos. Cuando comprendió el desastre que había provocado, sintió esa molestia que antes le producía ver a sus propios empleados cometer errores en su antigua empresa. Pero la diferencia era que ya no podía descargar su enojo sobre nadie, ni correr a despedir a alguien con un grito. Ahora él era el empleado. Respiró hondo y por primera vez fue a ver a David, el jefe de operaciones, para admitir su error. Me equivoqué al hacer la agenda y hemos tenido problemas con los plazos. Quiero arreglarlo. David lo miró un instante, sorprendido por su actitud. Me alegra que lo reconozca. Lo resolveremos juntos. Pero recuerde, Villalobos, nadie aquí espera que sea perfecto, solo que sepa trabajar con todos. Esas palabras resonaron en él. Con todos. Algo que nunca había hecho. Siempre había estado por encima de los demás, viéndolos, como piezas prescindibles. Ahora descubría la importancia de estar al mismo nivel que quienes se esforzaban cada día. Con el paso de las semanas, Ricardo empezó a cambiar. En lugar de imponer, escuchaba. En vez de mostrarse arrogante, se buscaba maneras de sumar. Y, para su propia sorpresa, notó que empezaban a respetarlo no por miedo, sino por su empeño. La relación con Tomás seguía siendo profesional y distante. Nunca hablaron del pasado. Tomás no le pedía explicaciones ni lo machacaba por lo ocurrido años atrás. El mayor castigo para Ricardo no era la humillación pública, sino tener que empezar desde cero y entender que él mismo había provocado su caída. Meses después de su llegada, una tarde de mucho trabajo, sucedió algo inesperado. Ricardo terminaba de revisar un reporte cuando Tomás entró en la sala. A esas alturas, el ambiente entre ellos ya no era tenso, aunque todavía había un silencio cargado de todo lo que nunca se dijeron. Tomás se sentó sin prisa frente a él. ¿Cómo va el trabajo? Ricardo dudó antes de contestar. Era la primera vez que sentía que la pregunta era genuina, muy distinto a lo que hacía antes. Pero estoy aprendiendo. Tomás asintió. ¿Y qué has aprendido? Ricardo desvió la mirada hacia la mesa, pensándolo un momento antes de responder. Cuando volvió a levantar los ojos, su voz sonó más firme de lo que esperaba. Que el dinero no compra el respeto, que el estatus no sustituye al carácter, que cuando lo pierdes todo, te das cuenta de que los únicos que se quedan son los que te valoran más allá de tu cuenta bancaria.
Tomás lo miró con atención y luego esbozó una media sonrisa. Eso es más de lo que muchos llegan a aprender en toda su vida. Hubo una pausa y Ricardo volvió a tomar aire. Te fallé, lo sé. Fui un hombre ciego a lo que de verdad importaba. Si pudiera regresar en el tiempo, haría todo distinto. Tomás sostuvo su mirada, pero su tono se mantuvo tranquilo. El pasado no se puede cambiar, Villalobos, pero el presente sí y el futuro también. Ricardo asintió. No esperaba un perdón inmediato, pero quizá no era cuestión de eso, sino de seguir adelante con humildad. Tomás se levantó y fue hasta la puerta. Antes de salir, añadió algo que tomó por sorpresa a Ricardo. Has hecho bien las cosas estos meses. Si sigues así, tal vez un día vuelvas a liderar algo, pero esta vez como un hombre distinto. La puerta se cerró y Ricardo se quedó allí, meditando en esas palabras. Esta vez no hubo humillación ni venganza, solo una verdad simple y profunda. La vida da vueltas, y ahora le tocaba a él decidir cómo seguiría adelante. Con el tiempo, Ricardo siguió en el puesto, ascendiendo poco a poco, no por el nombre que había tenido, sino por la persona en que se estaba convirtiendo. Jamás volvió a contar con la fortuna de antes, pero por primera vez forjó algo que no dependía del miedo ni del poder. Tomás, por su parte, expandió su negocio, se hizo un nombre respetado y siguió su camino sin mirar atrás. El destino no lo convirtió en un vengador, sino en la prueba de que el éxito verdadero está en la forma en que uno trata a los demás. Y así, sin grandes giros de trama ni venganzas espectaculares, sino con la justicia de la propia vida, el hombre que antes había humillado a otros aprendió la mayor lección de todas. La verdadera grandeza no está en cuánto dinero posees, sino en lo que haces cuando ese dinero desaparece. Hola, ¿te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.